estimados amigos de Hydra, los invitamos al próximo seminario que estamos organizando, y acá tenemos a uno de los grandes ponentes que participará en el seminario de actualización en Derecho Procesal Civil. En esta ocasión tenemos al doctor Omar Sumaria, que nos hablará sobre la tutela cautelar. Lo que nos interesa saber es cuál es el impacto que genera este tema en los próximos cambios que tiene el Código Procesal. Díganos, doctor, ¿cuál es el impacto que ha generado o que va a generar estos cambios? Buenos días, Marcelo. En principio quiero agradecer la invitación a este seminario en actualización de Derecho Procesal que se realizará los días 13 y 14 de noviembre en el auditorio de la OEFA de 7 a 10 de la noche, y en el que me has considerado para el tema de las medidas cautelares. Bueno, todos sabemos que hay un proyecto de la Comisión de Trabajo que nombró el Ministerio de Justicia, en el cual revisaron el Código Procesal Civil actual. Y entre los cambios que se proponen, uno de los más interesantes es el tema de las medidas cautelares. Tradicionalmente, el sistema de tutela jurisdiccional ha tenido tres tipos de tutelas, ¿no? La tutela cognitiva, la tutela ejecutiva y la tutela cautelar. Y cada uno una vía procedimental adecuada. Para la tutela cognitiva, los procesos cognitivos; para la tutela ejecutiva, los procesos ejecutivos; para la tutela cautelar, los procesos cautelares. Los procesos cognitivos, como todos sabemos, su finalidad, que es ante un conflicto de interés y relevancia jurídica, obtener una declaración de certeza. Y puede ser la serie procedimental, pues exige una etapa de afirmación, una etapa de negación, una etapa de confirmación, una etapa de alegación, siendo el objeto la sentencia que contiene esa declaración de certeza, lo cual te da el título para exigir lo que es debido. Una vez que tienes ese título, pues nace otro tipo de tutela, que es la tutela ejecutiva, cuya finalidad es darle efectos materiales al título. Y la estructura del procedimiento es distinta. Una etapa de preparación del título, una etapa de liquidación del patrimonio y una etapa de satisfacción de la deuda. Y una tercera tutela, que es la cautelar, que tiene como fin asegurar o conservar los efectos de este futuro título que se va a conseguir en el proceso de tipo cognitivo. Sin embargo, esta visión del sistema, hay situaciones en la realidad que no funcionan. Y el típico ejemplo era el caso de la transfusión de sangre de unas personas que profesan la fe de ser testigos de Jehová y se oponen. Entonces el médico no puede hacerla directamente y tiene que pedir al juez una autorización. Y se vio pues que la tutela cognitiva, por el tiempo que exige el procedimiento, llega tarde. La tutela ejecutiva no se puede dar porque no hay nada que ejecutar. Y entonces se pide una medida cautelar anticipada. Pero esta medida cautelar anticipada coincide con el fondo del asunto. De tal manera que una vez conseguida la medida cautelar, ya no hay proceso cognitivo que entablar, porque no hay otra pretensión distinta, ¿no? Se agota en sí mismo la medida cautelar. Bueno, ese tipo de casos no estaba regulado en el código. Frente a ello, pues nace un nuevo tipo de tutela, que es la tutela que antes le decían diferenciada. Ya le dicen anticipada, y otros inhibitoria, otros preventiva, ¿no? De acuerdo al nombre que quieran ponerle, el cual tiene dos vías: los plazos urgentes y las medidas autosatisfactivas. Bueno, el Código Procesal Civil esta realidad la ha asimilado y ha diferenciado en el tema de estas medidas cautelares, ahora llamadas medidas provisorias, dos casos. Las medidas cautelares típicas, que son las que tienen que ver con asegurar los efectos de la sentencia o garantizarlos, y esta nueva tutela anticipada para estos casos en los cuales hay una llamada actividad judicial inmediata, con el fin de prevenir o remover un daño mayor que se pueda producir. Hasta ahí el tema está bien. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Las críticas es que en esta propuesta solo se está viendo el tema de lo que se llama medidas autosatisfactivas, es decir, medidas cautelares coincidentes con el fondo, pero que siguen que tener con un proceso declarativo. Pero no están viendo los procesos urgentes, que son estas medidas autosatisfactivas, pero que son autónomas, que no tienen un proceso posterior. Eso no está viendo en el proceso. Por otro lado, y lo que más me preocupa, es que si tú analizas el tema, en realidad son dos situaciones distintas. Porque este sistema de tutela cautelar clásico se basa en el valor certeza y seguridad jurídica, mientras que estas medidas anticipadas tienen una visión distinta, que es la probabilidad y la eficacia. Son sistemas distintos, y no siempre lo seguro va a ser eficaz, ni lo eficaz va a ser seguro. Y estas medidas anticipadas pues no solo se dan en lo civil, sino lo más grave se dan en todas las disciplinas procesales. Y sobre todo lo veo con mayor, digamos, reparos en lo penal, donde estas prisiones preventivas
en realidad no son medidas cautelares, sino son tutelas anticipadas. ¿Por qué? Son coincidentes con el fondo, que es la privación de la libertad, sobre la base de unas probabilidades, ¿no? Lo cual no te origina certeza, lo que busca es eficacia para garantizar el cumplimiento de la condena. Entonces, los presupuestos con los cuales tú tienes que analizar las medidas cautelares son distintos a estas tutelas anticipadas. Sin embargo, en el proyecto del código se refieren a los mismos códigos, a los mismos presupuestos, solo que en mayor intensidad. Interesante. Entonces, estamos frente a una frase, luchando contra una frase de la justicia no es justicia si llega tarde. Estamos priorizando la eficacia, pero estamos también chocando con las probabilidades que usted indica que puede y no puede ser. ¿Podríamos chocar frente a eso, doctor? Al ser una justicia basada en probabilidades y lo que busca la eficacia, la línea gris en la que el juez se puede convertir de juez a justiciero es muy delgada, y entonces a través de estas medidas anticipadas pueden ser muy subjetivas o muy arbitrarias. Y repito, lo veo en el proceso penal, en el cual es la línea gris en la cual separa al juez del justiciero es extremadamente tenue y delgada. En Argentina, que es donde viene esta tendencia de las medidas anticipadas, medidas autosatisfactivas y plazos urgentes, ya se han dado casos en los que los jueces, sobre la base de la protección de valores o bienes jurídicos más importantes, pues llegan a convertirse en legisladores, ¿no? E imponen arbitrariedades, suspendiendo otro tipo de derechos. Entonces la pregunta es si el fin justifica los medios, o si la solución va a ser más cara que la enfermedad o algo así. Claro, a veces inclusive es lo que el pueblo quiere, es lo que las personas de a pie piden una justicia rápida sin mediar consecuencias. Sí. Se puede implicar todo eso. Y ese es el populismo jurídico, ¿no? En el arbitraje, por ejemplo, también están, tú que eres experto en arbitraje, internalizándose estas medidas, estas tutelas anticipadas. El arbitraje de emergencia, por ejemplo. Claro, el árbitro de emergencia. Que en realidad es una tutela anticipada. Pero ahí está más especificado, porque en el arbitraje de emergencia supuestamente no tiene que ver con el fondo de la controversia, sino con presupuestos previos para la instalación del arbitraje. Claro. Pero también eso es muy delgado. ¿Cómo separar que esto no tiene que ver con el fondo? Bueno, en arbitraje siempre tenemos como prioridad la eficacia, la inmediatez inclusive, y por eso es que se aplica aceptando la consecuencia que podríamos encontrarnos a una afectación directa de derechos. Bueno, también el arbitraje de emergencia pues tiene que ser aceptado por otra parte y tiene que estar reglamentado en el centro del arbitraje, ¿no? En cambio, que las tutelas anticipadas son buenas en cierto aspecto. Por ejemplo, en el caso del que te pongo de la transfusión de sangre, que es debatible la motivación que le dio un juez de Arequipa, pero yo digo, ¿cuántos de esos casos se van a ver bajo ese sistema? El peligro es que este sistema de tutelas anticipadas finalmente, como tiene incentivos, lo que se llama perversos. ¿Por qué? Porque consigues una declaración plena con poca actividad, entonces migren de este sistema clásico a este sistema las pretensiones más importantes, que generalmente es lo que buscan los abogados. Los abogados buscan medidas coincidentes con el fondo sobre la base de un pretendido derecho fundamental para mantener un status quo desde el inicio del proceso y olvidarse del proceso cognitivo declarativo, donde están justamente más bien los intereses económicos más grandes. Interesante. Frente a ello también nos encontramos a brindarle herramientas al juez para que actúe, porque usted señala que se le da herramientas al abogado, pero también se le da herramientas al juez para que se pueda mover frente a casos que no están regulados en la normativa peruana. Efectivamente, ¿no? Dentro de este nuevo ambiente del constitucionalismo y la división entre principios y reglas, y que priman los principios sobre las reglas, el juez debe estar habilitado para no dejar de aplicar el derecho cuando le corresponde. Sin embargo, si esas herramientas las colocas de manera general, le puedes dar una herramienta tan grande, como digo, que finalmente todo se resuelva a través de tutelas anticipadas y todos los abogados busquen tutelas anticipadas. Y en lo civil no estamos hablando de privaciones de libertad, sino estamos hablando de cuestiones patrimoniales.
Y entonces mi pregunta es qué tanto es necesario esto. Tal vez lo más adecuado sería poner plazos reales en los códigos y que se cumplan esos plazos. En Ecuador, por ejemplo, ¿no? La justicia, ha habido gran inversión que los plazos están cumpliendo. Y entonces hay una confianza y aceptación del 60% de la población, lo cual comparado a la confianza que tenemos acá del 19-18% es bastante diferencia. ¿Y en qué se da esa confianza? En que los plazos se cumplan. O sea, si tú tienes un código que dice que el proceso más largo de 90 días, que dure 90 días. ¿Okay? Si tienes un código que dice que el proceso dura 15 días, que dure 15 días. ¿Dónde viene la distorsión? Cuando estos plazos no se cumplen. Entonces, que creas este tipo de medidas, ¿no? Justamente por el reclamo popular de que la justicia es larga y justicia que demora no es justicia. Entonces, no sé si crean esas herramientas el problema. Yo creo que el problema es estructural, ¿no? Que se dé las condiciones estructurales para que un sistema de justicia sea ágil, célere, transparente, oportuno, de acuerdo a las reglas que tenemos, y no proliferar estas tutelas anticipadas. Bueno, doctor, muchas gracias. Igual volvemos a invitar a los asistentes al próximo evento de Hydra Capacitaciones el 13-14 de noviembre. Muchas gracias, doctor.